Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se sane y viva». Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada del mal. Jesús se dio vuelta enseguida, se dio cuenta de la fuerza que había salido de él y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían a él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Entonces ellos se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Queridos hermanos, como ayer meditábamos, Jesús, cuando está con la gente y no está rezando en las noches o enseñando como en el Sermón de la Montaña, generalmente está sanando a los enfermos y está expulsando a los demonios, o está escuchando a las personas, o está haciendo el bien de una y mil maneras. Eso es muy bonito porque a veces uno puede pensar que Jesús, que es el Sagrado Corazón lleno de misericordia, hace milagros solo para que crean en Él, que Él es el Mesías. Por supuesto que tiene esa finalidad también, realizar estos signos prodigiosos que hace, ¿no? Porque solo Dios los puede hacer. Por tanto, cuando Él dice que es el Hijo de Dios, hemos de creerle por el testimonio de sus obras. Pero hoy la liturgia de la palabra nos hace enfocar la realidad de el inmenso amor que Jesús tiene.
Él es realmente misericordia infinita y divina, y profundamente humana, muy humana, en el mejor sentido de la palabra. Nos dice el libro de la sabiduría, en la primera lectura, que Dios no hizo la muerte. Dios no trajo el mal a este mundo. Claramente, dice el texto, en el último versículo, que quien introdujo la envidia, el mal, la enfermedad, hoy día podríamos agregar la pandemia, el miedo que hay, las injusticias, fue el demonio, Satanás. Jesús no vino a condenar a nadie, como sí hace el enemigo de las tinieblas, que siempre está listo para acusar al prójimo. Entre paréntesis, cada vez que tengamos una tentación de pensar mal de los demás o hablar mal de mi prójimo, tengamos certeza que esa maldad que tenemos ahí es originada por el demonio, por Satanás. Nuestra naturaleza tendiente al mal, con esa concupiscencia horrible, tiende a ser como Satanás en ese punto, ¿no? De ver siempre lo negativo de los demás, o siempre quejarnos de las situaciones que estamos viviendo. Aquí en el sur nos quejamos que hay tanta lluvia y tanto frío. Un poco más al norte, la queja es que no llueve nunca, o sea, nunca estamos contentos. Y dice la palabra justamente que esa actitud no es de Dios, sino que es del enemigo. Entonces veamos, Jesús no es así. Él no acusa a nadie, Él no condena a nadie. Él quiere el bien del pecador. Vino a buscar a los pecadores, no porque le agrade el pecado, sino porque quiere sanarnos de esa enfermedad terrible que es el pecado. Él viene al mundo a sanarnos también de las enfermedades físicas. ¿A quién más vamos a recurrir para que el mundo se libre de esta pandemia y de otros virus que nos amenazan? Ahora viene la variante Delta y quizás después va a venir qué cosa. Hemos puesto mucho la confianza en lo humano, que la vacuna, que las restricciones, que no venir a misa incluso, como si eso fuera a solucionar las cosas. Probablemente sí, siempre y cuando en primer lugar consagremos todo ese trabajo de cuidado al Señor, pero pongamos nuestra confianza en Jesús. Eso es tener fe. Sin fe nunca nos vamos a sanar, ni del cuerpo, ni de la mente, ni del espíritu, ni de nuestros pecados. Fundamental entonces es la fe. Así vemos que en el Evangelio Jesús opera 2 milagros muy grandes. ¿Pero por qué? Porque hay fe en las personas que Él sana. Sin fe, Jesús no puede hacer nada. Así decía San Agustín, que es tan sabio. Dios te creó sin tu ayuda, pero no puede salvarte, no puede santificarte, no puede sanarte, no puede consolarte siquiera, sin tu ayuda, si uno no pone de su parte. Por eso, cuando esta mujer, que sufría una hemorragia terrible durante 12 años, que había gastado todo su dinero en médicos y no podía sanarse, recurre a Jesús, ella da un salto muy grande de fe y muy arriesgado, porque en primer lugar las mujeres no podían tocar a los hombres, menos a los maestros de la ley, a los rabís, a los religiosos, digamos. Estaba prohibido. Y ella va y lo toca a Jesús. Claro que ella es muy delicada y toca solamente la orla de su manto, porque tenía tanta fe que pensaba que con tocar el vestido de Jesús se iba a sanar, y por atrás incluso. Y así fue, y Jesús sintió que una fuerza divina emanó de su Sagrado Corazón y preguntó: ¿quién me tocó? No, mucha gente lo había tocado, por supuesto, en medio de la multitud, pero el que lo tocó también tocó su Sagrado Corazón, y de ahí obtuvo la gracia de la curación. Y cuando la mujer, muy humilde, muy asustada también, porque, entre comillas, había pasado a llevar ciertas reglas humanas, se acerca y dice: yo fui. Jesús
La trata con tanto cariño. Hija, le dice, muy bien, tu fe te ha salvado. Lo hiciste muy bien, la felicita. Así es Jesús, es tan amoroso, es tan bueno, solamente quiere nuestro bien. No quiere castigarnos. Bueno, al fin y al cabo el castigo también viene porque Él es justo, ¿no? Y quiere corregirnos. Pero Él no quiere que suframos. Él quiere que aprendamos a ser buenas personas como Él, por las buenas. Pero muchas veces no seguimos ese camino voluntariamente, ¿no? Entonces tenemos que aprender con las durezas de la vida. Pero siempre, siempre el Señor está ahí esperando que recurramos a Él para ayudarnos, para consolarnos, para cargar nuestras culpas, nuestros pesos, nuestras angustias, todo para demostrar cómo nos quiere el Señor. Y bueno, también hace la curación de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, que es otro que también, entre comillas, pasa a llevar ciertas reglas, porque él, como jefe de una sinagoga, de los líderes judíos religiosos, no debía acercarse a Jesús. Jesús era muy mal visto entre los judíos de la élite religiosa, ¿no? Los fariseos, los jefes de sinagoga, los escribas, los doctores de la ley, etc. No querían saber nada con Jesús. Pero este hombre, que sabía que Jesús tenía el poder de hacer milagros, fue porque su hija se estaba muriendo. Y Jesús le dice, sí, tu hija se va a sanar, pero tú necesitas creer, tener fe. Bueno, ustedes ya escucharon el Evangelio, cuento corto, Jesús sana a la niña, la toma de la mano, le dice, talita cumi, niña, te ordeno, levántate, y la niña resucita. Aunque él había dicho, la niña no está muerta, sino dormida, pero en verdad sí se había muerto. Entonces, ¿qué es lo que hoy día el Evangelio nos está diciendo, hermanos? Primero, que Jesús es muy bueno, Dios es misericordia infinita, pero que si nosotros queremos sanarnos, si queremos realmente encontrar el camino cierto que lleva a la felicidad, a la vida, a la sanación, el camino de Jesús, en el fondo, tiene que ser con la fe. ¿Y qué es tener fe? El Padre Sergio, a quien estamos celebrando ahora en el oratorio, en estos 50 años de la fundación de nuestra congregación, lo decía así, ¿no? Creer no es simplemente creer, sino creer entero y hacer lo que dice el Señor, a ejemplo de María Santísima. Creer, entonces, no es simplemente creer, es convertirnos al Señor. Voy a dar 2 ejemplos. Hoy día supe de un joven de otra región que está pidiendo oración de sanación porque se le mueven las cosas en su casa, siente una angustia, una oscuridad muy grande, y él siente que hay un espíritu que lo atormenta. Entonces él habló con un sacerdote joven y el sacerdote joven tiene que decirle que él puede encontrar la sanación en Jesús, en la Iglesia Católica, pero tiene que dejar de ir a visitar brujos, de encontrar la solución en los machis, en el chamán, porque esos no actúan con el poder de Jesucristo, sino que con los ángeles malignos. Y ahora el joven está ahí, ¿no? Es que me gustaría que en la iglesia el curita me ayude, pero no quiero dejar el machi, no quiero dejar el brujo. ¿Será que eso es creer? No, no es creer. Creer es abandonar a Satanás y es aferrarse con diente y uña a Jesús, es convertirse, dejar de pensar mundanamente y comenzar una nueva vida. Jesús queda en el centro porque Él es Dios, en Él confío. Eso es creer, hermanos, es optar 100% por Jesús. El otro ejemplo que quiero contarles al respecto es cuando vino el Papa Juan Pablo II a Chile, en el año 1987, a comienzos de abril. Esta lectura que escuchamos hoy de la niña resucitada por Cristo fue la que él escogió para hablarle a los jóvenes en el Estadio Nacional.
Y ahí él decía y recordaba, ¿no?, que la niña no estaba muerta, sino estaba durmiendo. Para el Papa, la juventud chilena no está muerta. Aparentemente sí, porque mucha juventud ya no conoce a Jesús y no es muchas veces culpa de ellos, es porque nosotros los adultos los hemos educado de esa manera, en la casa y en el colegio, sin criterios, sin principios cristianos, sino que todo lo contrario. Pero el Papa Juan Pablo II decía, la juventud no está muerta, está dormida. Y nos invitaba, porque yo estaba en el estadio en ese tiempo, tenía 18 años, no tengan miedo de mirarlo a él, decía. Y ahí estaba la imagen de Jesús. Y esos 80 y tantos mil jóvenes que estábamos en el Estadio Nacional quedamos electrificados con esa palabra y ese testimonio tan potente del Papa, San Juan Pablo II. Bueno, ha ido pasando el tiempo y nos preguntamos, ¿estamos todavía durmiendo o muertos los jóvenes chilenos? El Papa pidió que para seguir a Jesús teníamos que dejar los ídolos, renunciar al ídolo del dinero, renunciar al ídolo del poder, renunciar al ídolo del sexo. Y ahí a veces la mayoría de los jóvenes, medio en juego, medio en serio tal vez, pero yo creo que más en broma, decían, no queremos renunciar. Entonces eso no es fe. ¿Qué saco con ir a ver al Papa? ¿Qué saco con confirmarme? ¿Qué saco con hacer la primera comunión? Incluso con bautizarme, con decir que soy católico, si ni siquiera he tenido un encuentro verdadero con Jesús. Por eso a veces es necesario pasar por estas situaciones tan dolorosas, ¿no? Como la mujer con una hemorragia día y noche, botando sangre, el hombre que se le muere su niña, y ahí nos acordamos de Dios. Pero Jesús, claro, nos quiere ayudar, quiere traer vida, paz, sanación, pero está esperando nuestra respuesta de amor también y de fe, nuestra conversión y nuestra voluntad de seguirlo plenamente, no por un tiempo, sino tomar el camino de Cristo y no mirar para atrás. Que San José nos ayude en este año tan especial de San José a formarnos, porque todos tenemos que madurar y crecer en esta fe. Así sea. Amén.